La sociedad te ha vendido una narrativa incompleta, una historia que te mantiene atrapado, obedeciendo y ajustándote a lo que se espera de ti. Y lo peor es que has creído cada palabra desde que tienes memoria. Te han hecho creer que la juventud es el pico de tu existencia, que después de los 30 y tantos todo empieza a declinar, que al llegar a los 40 ya no hay mucho más por hacer. Eso es una mentira. La verdadera vida no comienza cuando eres joven, cuando sigues las reglas y te esfuerzas por encajar. La verdadera vida empieza cuando te das cuenta de que todo lo que has construido hasta ahora no es más que un reflejo de las expectativas de otros. Y ese momento de revelación, según Carl Jung, suele llegar alrededor de los 40. Suena raro, ¿verdad? Claro, no es lo que te han dicho, porque nadie te cuenta que los primeros 40 años de tu vida no son más que un ensayo, una acumulación de experiencias, de fracasos, de logros que no son realmente tuyos. Durante esas 4 décadas, te han entrenado para ser alguien. Te han programado para ajustarte, para cumplir con lo que se espera. Y entonces, al llegar a los 40, algo dentro de ti empieza a quebrarse. Es un crujido casi imperceptible, una grieta en la fachada que tanto te costó levantar. De repente, todo lo que antes tenía sentido empieza a desmoronarse. Lo que te motivaba ya no te llena. Las recompensas que antes buscabas ahora te parecen vacías y surgen preguntas. ¿Esto es realmente lo que quiero? ¿Quién soy cuando nadie me está observando? ¿Qué parte de lo que hago es verdaderamente mío? Y aquí está lo que nadie te dice. Este es el momento más importante de tu vida. Es el despertar, el comienzo del proceso de individuación. Jung lo describió de manera cruda. Durante los primeros años, construimos una identidad basada en lo que los demás esperan de nosotros. Somos hijos, estudiantes, profesionales, padres, cónyuges, pero rara vez somos nosotros mismos. Nos adaptamos, nos disfrazamos, nos ajustamos a los moldes que nos imponen. Y luego, cuando llegamos a la mitad del camino, cuando el peso de todas esas máscaras se vuelve insoportable, empezamos a despertar. Y es aterrador, porque todo lo que pensabas que era cierto empieza a desvanecerse. El éxito, el reconocimiento, la validación, de repente, pierden su valor. Porque lo que antes te definió ya no tiene importancia. Y ahí, en ese vacío, tienes 2 opciones: aferrarte a lo viejo, seguir actuando y vivir otros 40 años con la misma máscara, o despojarte de todo y empezar de nuevo. Aquí está la verdad que pocos se atreven a aceptar. Si llegas a los 40 sin cuestionarte, sin sentir que todo lo que has hecho hasta ahora podría ser una mentira, es porque sigues dormido. Y la mayoría está dormida. La mayoría prefiere no ver. Prefieren aferrarse a lo familiar, aunque sea falso. Prefieren la comodidad de la rutina antes que el vértigo de la autenticidad. Pero aquellos que se atreven a enfrentar la verdad descubren algo sorprendente: la libertad. Porque cuando dejas de preocuparte por lo que otros esperan de ti, empiezas a vivir según tus propios términos. Cuando comprendes que no tienes que seguir el mismo camino solo porque has caminado por él durante años, puedes elegir otro. Cuando te das cuenta de que el éxito no se mide por lo que el mundo aplaude, sino por lo que realmente te llena, entonces comienzas a vivir de verdad. Y aquí viene la pregunta que debes hacerte: ¿cuánto de tu vida actual realmente te pertenece? ¿Cuánto de lo que haces cada día refleja tu esencia? ¿Cuánto es solo un reflejo de lo que otros esperan de ti? ¿Estás viviendo o simplemente actuando? Es fácil evitar estas preguntas. Es fácil seguir adelante sin profundizar demasiado.
Pero en algún momento, la verdad se abrirá paso. En algún momento, el peso de la falsedad se volverá insostenible. Y cuando llegue ese momento, cuando mires a tu alrededor y te des cuenta de que el camino que sigues no es el tuyo, ¿qué harás? Aquí está la verdadera revelación. A los 40 no comienza el declive, comienza la revolución. No es el fin de nada, es el inicio de todo. Es el momento en el que puedes soltarte de las cadenas, abandonar el guión, romper con las expectativas y empezar a escribir tu propia historia. ¿Te atreves a hacerlo? Jung lo llamó el proceso de individuación. Yo lo llamo renacer. ¿Y tú? Tú decides qué hacer con esta oportunidad. Y aquí es donde surge lo que realmente separa a los que despiertan de los que permanecen atrapados. Porque no basta con darse cuenta de que has estado viviendo bajo una identidad impuesta. No basta con saber que has sido un actor en una obra escrita por otros. La verdadera pregunta es, ¿qué haces con ese conocimiento? Aquí está la parte difícil. Cuando empiezas a desprenderte de lo que no eres. Cuando comienzas a quitarte las capas de expectativas, de validación, de éxito superficial. Lo primero que sientes no es alivio, es vacío, un vacío aterrador. Toda tu vida te han definido por lo que haces, por lo que logras, por cómo te ven los demás. ¿Y qué pasa cuando dejas todo eso atrás? Te enfrentas a la pregunta más difícil. ¿Quién eres cuando nadie te está mirando? Es por eso que muchos prefieren no hacer el trabajo, prefieren seguir con la identidad que siempre han tenido. Porque incluso si es falsa, al menos es familiar. El miedo al vacío es real, es profundo y puede paralizarte. Pero hay algo que Jung comprendió como nadie. El vacío no es el fin, es el comienzo. Cuando te desprendes de todo lo que no eres, cuando enfrentas el silencio de tu propia existencia sin adornos ni filtros, es ahí cuando tienes la oportunidad de reinventarte, de crear una identidad que no esté definida por lo que los demás esperan, sino por lo que realmente eres. Y aquí es donde empieza el verdadero trabajo, porque encontrar tu verdadera esencia no es algo que suceda de la noche a la mañana. No se trata de una revelación instantánea, es más bien un proceso, un camino de exploración, pruebas y errores, un continuo descubrimiento. Pero hay algo crucial que debes comprender. Este viaje es solitario. Nadie lo puede hacer por ti. No existe un manual, ni una fórmula mágica, ni una ruta claramente marcada. Tu verdadero ser no se encuentra en un libro, en un consejo o en una moda pasajera. Se encuentra en la experiencia, en la acción, en la valentía de probar, de arriesgarse, de equivocarse y de empezar de nuevo. Y aquí está la parte más dura. No todos llegarán a este punto. La mayoría no lo hará. La mayoría se quedará aferrada a lo que ya conoce, a lo que le da una falsa sensación de seguridad. Porque romper con todo y empezar de cero da miedo. Mirar dentro de uno mismo sin distracciones resulta incómodo. Pero si te atreves, si realmente decides sumergirte en ese vacío, dejar atrás lo que no eres y explorar con valentía quién podrías llegar a ser, entonces comprenderás la verdad que Jung trató de enseñarnos. La vida no es para cumplir expectativas ajenas. Se trata de superarlas. Y solo cuando te liberas de lo que no eres, comienzas a transformarte en quien realmente estás destinado a ser. Aquí es cuando las cosas se vuelven realmente interesantes. Porque cuando empiezas a deshacerte de lo que no te pertenece, cuando finalmente enfrentas ese vacío del que hablaba, algo inesperado ocurre. Te das cuenta de que el mundo que conocías ya no es el mismo. Las conversaciones que antes te parecían importantes ahora te parecen superficiales. Los objetivos que te impulsaban cada mañana
ahora te parecen insignificantes. Los miedos que antes te paralizaban ya no tienen poder sobre ti. Es como si te hubieras quitado una venda de los ojos y, de repente, pudieras ver la realidad tal cual es. Y no es una realidad agradable. Es una realidad cruda, llena de apariencias, de personas que aún no se han dado cuenta de que están atrapadas en una rutina que no lleva a ningún lado. Y aquí surge un problema que nadie te cuenta. Cuando despiertas, te sientes solo, porque ahora ves cosas que otros no pueden ver. Ahora entiendes dinámicas que antes pasaban desapercibidas. Y lo más duro de todo, te das cuenta de que muchas de las personas que te rodean no están en el mismo camino que tú. Las amistades basadas en intereses superficiales desaparecen. Las relaciones que existían, porque cumplían un rol predefinido, comienzan a sentirse vacías. Las conversaciones que antes ocupaban tu tiempo ahora solo son ruido. Y en este punto, muchos se asustan y retroceden, porque nadie quiere sentirse aislado. Nadie quiere darse cuenta de que tal vez ha pasado años o incluso décadas rodeado de personas con las que nunca tuvo una verdadera conexión. Pero esta es una de las pruebas más importantes de este proceso. Porque cuando te liberas de lo que no eres, también te liberas de quienes solo estaban a tu lado, por esa versión falsa de ti. Es un filtro duro, pero necesario, porque solo cuando te atreves a soltar lo que no encaja en tu nueva identidad, puedes empezar a atraer lo que realmente necesitas. Aquí comienza la segunda fase de este viaje. La individuación no solo implica dejar ir, sino también reconstruir. Y esto es lo que marca la diferencia entre quienes despiertan y quienes se pierden en la confusión. Algunos, al llegar a este punto, se hunden en la desesperación. Se aferran a la nostalgia, a la idea de que quizás estaban mejor antes, cuando aún podían encajar en un mundo que ahora les resulta ajeno. Pero otros comprenden algo mucho más poderoso. Ahora tienen la oportunidad de elegir conscientemente el tipo de vida que desean construir. Piénsalo bien. Hasta este momento, muchas de las decisiones en tu vida fueron tomadas bajo la influencia de expectativas ajenas. Elegiste una carrera, una pareja, un estilo de vida basándote en lo que te dijeron que era lo correcto, lo exitoso, lo aceptable. Pero ahora, por primera vez, tienes la oportunidad de elegir por ti mismo. Y aquí aparece el siguiente gran obstáculo: el miedo a equivocarte. Porque cuando sigues el camino que otros han trazado por ti, al menos tienes la excusa de que solo seguías lo que se suponía que debías hacer. Pero cuando tomas las riendas y decides por ti mismo, cuando empiezas a construir una vida auténtica, ya no hay nadie más a quien culpar si fallas. Es por esto que muchos, incluso después de darse cuenta de la verdad, siguen sin atreverse a tomar el control de sus vidas. Prefieren quedarse en un limbo, en esa zona gris donde ya no están completamente dormidos, pero tampoco se atreven a avanzar. Pero aquí es donde entra en juego otra lección del proceso de individuación. No es cómodo. No está diseñado para ser fácil, porque se trata de enfrentarte a lo que más temes, de desafiar cada mentira con la que te has identificado, de destruir lo viejo para poder construir algo nuevo. Es un proceso de muerte y renacimiento. Y como todo renacimiento, requiere pasar por un periodo de oscuridad. Pero lo que hay del otro lado de esa oscuridad es algo que la mayoría de las personas nunca llega a experimentar. Una sensación de libertad total. Porque cuando dejas de actuar según las expectativas ajenas, cuando comienzas a construir una vida que realmente resuena contigo, algo increíble ocurre. La ansiedad desaparece.
Esa sensación constante de estar persiguiendo algo que nunca llega, se disuelve. La necesidad de validación externa pierde su peso. La urgencia de encajar, de ser aceptado, de cumplir con estándares arbitrarios desaparece. Y en su lugar surge algo mucho más poderoso: la paz. Una paz que no depende de factores externos, de logros, de reconocimiento, de aprobación. Una paz que nace de saber que estás viviendo de acuerdo con tu verdad. Es la diferencia entre simplemente existir y realmente vivir, entre reaccionar y elegir. Es la diferencia entre ser una copia de lo que te dijeron que debías ser y convertirte en la versión más auténtica de ti mismo. Pero aquí está el último gran secreto que pocos te cuentan. Este proceso no tiene un final. No existe un momento en el que puedas decir: ya lo logré, ahora soy completamente libre. La individuación no es un punto de llegada, es un proceso continuo. Cada nueva fase de tu vida traerá nuevas máscaras que deberás derribar, nuevas capas de identidad que tendrás que soltar, nuevas realidades que deberás descubrir. Lo que cambia es que, una vez que despiertas, ya no puedes volver a dormir. Y eso transforma todo. Porque cuando comprendes que la verdadera vida comienza en el momento en que decides ser tú mismo, todo a tu alrededor empieza a tomar una nueva perspectiva. Comienzas a tomar decisiones desde la claridad, no desde el miedo. Te rodeas de personas que realmente vibran en tu misma frecuencia, no de aquellas que solo estaban ahí porque encajabas en su idea de quién debías ser. Vives con intención, en lugar de reaccionar constantemente a lo que el mundo te lanza. Y esa es la diferencia esencial entre quienes despiertan y quienes permanecen atrapados en el sueño. Porque al final, la pregunta más importante no es ¿qué debo hacer con mi vida? La verdadera pregunta es ¿quién quiero ser? Y una vez que te atreves a responderla con sinceridad, todo lo demás se acomoda por sí mismo. Aquí es cuando todo se vuelve realmente intenso, porque ahora lo sabes, ya no puedes volver atrás, ya no puedes pretender que no has escuchado esta verdad, que no has sentido ese nudo en el estómago, que no has percibido cómo algo dentro de ti se ha movido. Ese es el problema con la verdad. Una vez que la ves, no puedes dejar de verla. Puedes intentar ignorarla, distraerte, sumergirte en la rutina, pero en lo más profundo de tu mente, algo ha cambiado. Y esa grieta solo se hará más grande hasta que decidas cruzarla. Porque si hay algo peor que vivir en la ignorancia, es despertar y no hacer nada al respecto. Pero aquí viene lo más importante. No necesitas tener todas las respuestas de inmediato. No hace falta tener todo claro. Solo necesitas dar el primer paso. El miedo que sientes, la incertidumbre, la duda de si tal vez te estás equivocando. Todo eso es parte del proceso. ¿Sabes qué? Si no tienes miedo, entonces no estás avanzando de verdad. Porque el crecimiento siempre genera incomodidad. La transformación siempre duele. Y por eso tan pocos logran llegar hasta aquí. La mayoría se queda atrapada en el análisis interminable, buscando la certeza antes de actuar. Pero la certeza no llega antes de empezar. Llega mientras avanzas. Así que aquí va el reto. Deja de esperar. Deja de buscar una señal. Deja de pedir permiso. Nadie vendrá a salvarte. Nadie vendrá a decirte que es el momento perfecto. Porque el momento perfecto no existe. Solo existe el momento en el que decides actuar. Y ese momento es ahora. Pero aquí está la otra cara de la moneda. No esperes que el mundo celebre tu despertar. No esperes reconocimiento, ni apoyo incondicional, ni felicitaciones por atreverte a romper con lo establecido. Porque cuando empiezas a vivir según tu propia verdad, te conviertes inevitablemente
en una amenaza para aquellos que aún no se han atrevido a hacerlo. Te criticarán, te cuestionarán, intentarán hacerte dudar, y no lo harán porque sea algo contra ti. Lo harán porque tu transformación les recuerda su propia inacción, porque verte moverte les muestra que ellos siguen estancados. Pero en ese momento es cuando debes mantenerte firme. Es ahí donde debes recordar que este camino no es para ellos, es para ti. Así que no busques aprobación, no busques validación, no busques permiso, porque la única persona que puede decidir quién eres tú. Y ahora la decisión está en tus manos. Puedes cerrar este vídeo y seguir como si nada hubiera pasado, o puedes dejar que esto te transforme. Puedes hacer lo que siempre has hecho, o puedes empezar a caminar hacia una nueva dirección. Pero si eliges lo segundo, si decides dar el primer paso hacia tu vida auténtica, te diré algo. Nunca es tarde. Nunca. No importa cuántos años hayas pasado en la oscuridad. No importa cuántos años hayas vivido con una identidad que no era la tuya. La única pregunta importante es, ¿qué vas a hacer a partir de ahora? Porque tu vida no está escrita. No hay un destino fijo. No hay un final predeterminado. Todo lo que viene después depende de ti. Entonces, ¿estás listo para comenzar a vivir de verdad? Si has llegado hasta aquí, me gustaría que dejaras un comentario con esta frase: el despertar es irreversible. Quiero saber quiénes son los que realmente comprendieron el mensaje. ¿Quiénes están listos para dar el primer paso? Y si todo esto resonó contigo, no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo.